Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas las personas que están acá presentes en la sala, a las personas que nos acompañan a través de redes. Les saluda el profesor Andrés Molina Araya, en nombre de la cátedra Enrique Macaya Lagman, y como docente de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y cultura, para la Escuela de Estudios Generales y para la cátedra Enrique Macaya Lagman, es un honor recibirles como público asistente a esta actividad. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años, mediante una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, se creó la cátedra Enrique Macaya Lagman, con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a los estudios generales y la formación humanista. Con este objetivo, nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano que afirmen y que den proyección a la importancia de la formación humanística desde la Universidad de Costa Rica. Saludamos a las personas invitadas, al doctor Jorge Barrientos Valverde y a la máster Guayija Sasa Marín, que nos honran con su presencia. Saludamos también a las personas, estudiantes, docentes, que esta tarde están acá con nosotros y nos acompañan de forma virtual. Para la cátedra es un gusto recibirles. En este 2025, la cátedra Enrique Macaya Lagman se une a la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. Esto es una modalidad de nuestra escuela que cumple 50 años. Las actividades por desarrollar no solo contarán con la participación de grupos de los seminarios participativos, además de sus equipos docentes que han venido trabajando las propuestas temáticas y conferencias de las personas invitadas. La propuesta de los seminarios participativos nace a partir de los acuerdos del Tercer Congreso Universitario, que planteaba una nueva estructura organizativa de los estudios generales dentro de la universidad. Esta primera experiencia fue exitosa. Desde su aprobación en 1975 por la Vicerrectoría de Docencia, en estos 50 años el carácter cogestivo ha estado en la base de los seminarios participativos, colaborando con las personas estudiantes en un papel central, promoviendo el potencial para aprender, crear, compartir, construir espíritu crítico y formar un nuevo conocimiento. En este contexto del 50 aniversario de los seminarios participativos, tenemos el honor de tener la conferencia El genocidio en Gaza y el sionismo cristiano, dos caras del colonialismo occidental, que será dictada por el doctor Jorge Barrientos, a mi izquierda. El profesor Jorge Barrientos, el doctor Jorge Barrientos, es profesor, investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, doctor en Historia Global, máster en Historia de Centroamérica de la Universidad de Costa Rica. Premio Nacional de Música de ACAM en 2011, es autor de varios libros, artículos, historia política contemporánea. Además, miembro de la cátedra Ibn Khaldun de Estudios Orientales y Africanos, y también con algunos intereses en pedagogía crítica, estudios, historia de Medio Oriente, historia política, enseñanza y didáctica de la historia, pedagogía crítica y teoría marxista. Nos acompaña también la máster Guayija Sasa Marín, que es psicóloga de nuestra universidad y cónsul honorífica de Palestina. Sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestros invitados. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en esta bonita tarde ya que huele como a diciembre, ¿verdad? Bueno, agradecer a la Escuela de Estudios Generales por estos espacios siempre de discusión y de conversatorio sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente en general, en la región del norte de África y el Medio Oriente, principalmente, específicamente en la región de Palestina, donde, bueno, pues ya hace más de 100 años inicia este conflicto, que ya, digamos, incluso se ha cuestionado si realmente es correcto llamarle conflicto entre Israel y Palestina. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto.
Y bueno, agradecer a la cátedra Macaya Laman también por el espacio, a la compañera y profesora Guayija Sasa por acompañarnos también el día de hoy y por hacer un esfuerzo en este noviembre del 2025, ¿verdad? Ya que estas actividades quedan grabadas en redes sociales, en el internet, en YouTube, por hacer un esfuerzo en este espacio de noviembre del 2025 por seguir discutiendo sobre estos temas y sobre lo que ha acontecido en los últimos meses y en las últimas semanas respecto a el genocidio que se ha venido desarrollando en Gaza en los últimos 2 años, ¿verdad? Y pues bueno, como ustedes vieron hace un par de semanas, el gobierno de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que son aliados para poder llevar a cabo el genocidio que se ha desarrollado en Gaza en estos 2 años, llevaron a cabo un supuesto proceso de paz impuesto por ellos, es decir, por los agresores en el conflicto, en el que plantean que ya se acabó la guerra, ¿verdad? Los medios de comunicación titulan proceso de paz, se acabó la guerra, se acabó el conflicto. Donald Trump dice, ya todo el mundo puede estar tranquilo, se acaban las protestas sociales en España, en Alemania, en Francia, en Irlanda, en Suecia, Países Bajos, en América Latina. El aumento, el crecimiento de las protestas en septiembre y octubre, que se cumplían los 2 años desde el 7 de octubre del 2023, eran protestas cada vez más grandes, los artistas cada vez alzaban más la voz y había una presión internacional creciente, y supuesto acuerdo de paz, lo que viene a hacer es a desmovilizar por completo el nivel de tensión y de protesta y descontento que había frente a las imágenes en videos y en las fotos que uno puede encontrar de ver un genocidio en televisión, ¿verdad? Que es una cosa espantosa. Entonces, después del tratado, bueno, del supuesto acuerdo de paz que es impuesto por los agresores, lo que encontramos es, bueno, pues desmovilización, los medios de comunicación dejan de dar la atención a este conflicto y ahora se está hablando de otras cosas. Sin embargo, a pesar del supuesto acuerdo de paz que hay y el alto al fuego, las agresiones del ejército israelí contra población civil en Gaza siguen y continúan. En este momento lo que hizo el ejército de Israel, por si algunos de ustedes no están muy al tanto, fue simplemente tirarse un poco más para atrás en las fronteras con Gaza, con la Franja de Gaza, y lo que hace en este momento es, como un panóptico, ¿verdad? En las cárceles, es tener una vigilancia completa sobre toda la Franja de Gaza. Imagínense que la Franja de Gaza es del tamaño de la ciudad de Cartago, en realidad es una ciudad muy pequeña y allí habitan 2.2 millones de personas. Han sido asesinados cerca de 65.000, 68.000 civiles dentro de Gaza, y lo que hizo el acuerdo de Trump de alto al fuego fue replegar el ejército varios kilómetros hacia atrás, pero ese ejército sigue dominando Gaza, el ejército israelí sigue dominando Gaza. Hay que aclarar, para los que no están muy contextualizados con este conflicto, que lo que le queda a Palestina de territorio solamente es la Franja de Gaza, que es ese pedacito muy pequeño, y otro pedacito de tierra que está desconectado de Gaza, que se llama Cisjordania. En Cisjordania también hay una gran cantidad de violaciones a derechos humanos y de prácticas muy agresivas y muy violentas de colonización por parte de los llamados colonos israelíes, que son de extrema derecha y que se tapan la cara para atacar a la gente, a las señoras, a los muchachos, para atacar a las personas en sus casas y en sus plantíos. Entonces en Cisjordania tampoco hay que olvidar lo que está sucediendo, pero nos vamos a concentrar entonces específicamente en eso. Eso es como el contexto que quisiera señalar, porque bueno, yo el día de hoy no voy a presentar como el recorrido histórico del conflicto, porque hemos hecho una gran cantidad de mesas redondas y de conferencias en las que ya hemos trabajado durante más de 15 años sobre la historia de este conflicto, sino que les voy a presentar más bien un tema alterno o un tema que es una rama que explica el conflicto, que es el tema del papel del sionismo cristiano como fundamento religioso y teológico. Entonces aquí usted tendría que preguntarse por qué hoy en día en las redes sociales y por qué hoy en día a nivel mundial hay tanto apoyo al ejército de Israel para que cometa un genocidio y no hay un rechazo tan fuerte como uno se pudiese esperar, como cuando, por ejemplo, se trajeron abajo el sistema de apartheid en Sudáfrica en los años 90, 1993, 1994. Y cuando uno ve las noticias en redes sociales se encuentra en América Latina, siendo América Latina una región que fue colonizada, bueno, conquistada, colonizada, subyugada, saqueada, etcétera, etcétera. Los ciudadanos y los civiles de Perú, de Argentina, Brasil, Centroamérica, Guatemala, El Salvador,
México, Colombia, ve uno en las noticias de la BBC y en CNN comentarios que dicen que sí, que apoyan el genocidio y que es necesario, ¿verdad? Y que viva Israel, la tierra prometida de Dios, cosas así, uno se queda impactado. Entonces, bueno, yo con el impacto que he vivido estos últimos 2 años respecto a esos comentarios de las personas que aprueban el asesinar civiles y destruir familias enteras en Gaza, me puse a investigar sobre un tema que es una arista de este conflicto y es el fundamento religioso y el fundamento que tiene a nivel teológico. Y ahí encontramos justamente este tema del sionismo cristiano como una justificante del conflicto en Gaza y de la invasión de Israel sobre un territorio que no le pertenece. Ese territorio es Gaza y Cisjordania. ¿Ven? Bueno, yo no voy a, como les decía, no voy a hacer un recorrido muy largo, lo que sí voy a hacer es como explicarles que, si ustedes quieren entender este conflicto de lo que sucede en este momento, en posiblemente el conflicto más grave que hay a nivel mundial entre Israel y la región de Gaza y Cisjordania, en Palestina, hay que, digamos, recordar que esto es un conflicto, primero que todo, que tiene que ver con el colonialismo europeo y con el nacionalismo europeo. Eso significa que una gran cantidad de población judía que había sido perseguida y había sido marginada en Europa en el siglo XIX, se plantea con el movimiento sionista poder de alguna manera llegar a fundar una nación, un Estado nacional en la región de Palestina. Ustedes preguntarán, bueno, profesor, ¿quién estaba en Palestina? ¿Quién vivía en esa región que se llama Palestina antes de la Primera Guerra Mundial? Bueno, los que vivían ahí justamente eran árabes, eran musulmanes y eran pues los palestinos. Esa región había sido tomada por el Imperio Turco Otomano desde el año 1280 a 1320. Y en la Primera Guerra Mundial, en 1918, los británicos derrotan al Imperio Turco Otomano y toman esa tierra. Entonces esa tierra pasa de ser administrada por el Imperio Turco Otomano, que son turcos musulmanes, a ser administrado por el Imperio Británico. Y el Imperio Británico empieza a fomentar la migración de población judía. Ustedes preguntarán entonces, bueno, profesor, ¿usted nos puede explicar por qué los británicos le dan apoyo a los judíos europeos para que se vayan a vivir a Palestina por la fuerza y empiecen a colonizar un territorio que no les pertenecía en los últimos 2000 años, desde que fueron expulsados en el año 130 con el emperador Adriano en la época de Cristo, digamos, 130 después de Cristo se da la salida masiva de población judía de esas tierras. Entonces ustedes preguntan, ¿por qué el apoyo tan fuerte del Imperio Británico? Bueno, eso tiene que ver justamente con el sionismo cristiano. Después vamos a ver un poquito el recorrido histórico de todo lo que el ejército de Israel ha hecho para poder ir quitando cada vez más cantidades de tierra. También, bueno, por supuesto que el genocidio viene acompañado de todo tipo de humillaciones en estos últimos 2 años y de burlas, por eso puse esa imagen. Soldados destruyen escuelas y destruyen colegios y universidades y se toman fotos burlándose, como también se toman fotos burlándose de lo que le roban a las casas de las familias que en algún momento vivieron allí. Ayer la BBC sacó una noticia justamente en la que señala que por primera vez en 2 años entró al territorio de Gaza y dicen que el 95% de lo que existía en Gaza está destruido. Es decir, el ejército israelí no dejó absolutamente nada en pie de infraestructura. Lo que quedó en pie fue apenas un 5%. La BBC está impactada, digamos, del nivel de brutalidad que aplicó el ejército de Israel para bombardear toda la región de Gaza y asesinar a 68,000 personas. Pero además, los soldados, en su supremacismo nacionalista y en su supremacismo nacionalista también, aquí se toman las fotos y se burlan de las personas, ¿verdad? Justamente antier salió otra noticia espeluznante que señala que, bueno, arrestan a la ex abogada del ejército de Israel por filtrar en video soldados israelíes violando a un prisionero palestino, violándolo sexualmente, y además le partieron las costillas a patadas y le hicieron todo tipo de humillaciones y de torturas. Y inmediatamente Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, se enoja y sale en video diciendo que está muy bravo. No está muy bravo porque el ejército torture gente, palestinas, ¿verdad? Prisioneros palestinos, que torturen seres humanos. No está bravo porque torturen seres humanos en las cárceles y los violen y les hagan todas las cosas más espantosas, sino está bravo porque el video se filtró, ¿entienden? Entonces ustedes pueden captar cuál es el problema que está aquí. El problema que está aquí es que existe en ese país, en esa nación, existe una ideología de extrema derecha que aprueba que ese tipo de cosas pasen. Son procesos de deshumanización brutales y muy agresivos y muy violentos, ¿verdad? Entonces, el enojo de Benjamín Netanyahu y de los ministros extremistas de ellos no es por las torturas que hacen los soldados
israelíes en contra de todo el derecho internacional y de la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, sino está enojado con la abogada del ejército que filtró el video y que además ahora la encarcelaron, ¿ya? Vean ustedes el nivel de brutalidad. Esta cosa es mucho peor que cualquier distopía que se hubiese imaginado George Orwell en los años 40, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sionismo cristiano? Retomando, ¿de dónde surge el apoyo británico a la causa de la población judía por conquistar Palestina y además conquistarlo a sangre y fuego? Bueno, viene de aquí. El sionismo cristiano, como pueden observar allí, señala que es una corriente de pensamiento y una tradición religiosa que ve la necesidad de que el pueblo judío regrese a su supuesta tierra prometida ubicada en Palestina. Esto tiene que ver con el uso instrumental de las profecías bíblicas, ¿ya? Allí deben fundar la Tierra Santa, al nuevo Estado de Israel, y construir un nuevo templo de Salomón en Jerusalén. El asunto es que hay que construir un nuevo templo de Salomón, ¿ya? Eso es un elemento fundamental. Se señala que además, usando esas profecías bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los judíos son el pueblo elegido de Dios, entonces, digamos, acepta esa narrativa. Una vez que esto sea posible, es decir, que lleguen a la tierra prometida de nuevo y saquen a los musulmanes, recuerden que los musulmanes y los árabes son infieles, según esta perspectiva, ¿verdad? Es una perspectiva como en las películas, entre buenos y malos. Entonces, como los musulmanes y los árabes son infieles y son los enemigos de Dios, entonces ellos tienen que conquistar Jerusalén, que es Tierra Santa, tienen que construir el templo de Salomón, y además señalan que apoyar a Israel en este proyecto garantiza la bendición de Dios sobre los cristianos. Estos deben hacer cumplir las profecías bíblicas. Una vez que todo este proyecto de colonización, de retomar la zona de Jerusalén, sea concretado, entonces va a venir la segunda venida de Jesucristo. Entonces, digamos que si en este momento, no sé, el otro año empiezan a construir el templo de Salomón, básicamente Jesucristo tendría que venir, no sé, un día de estos, en el 2030, tal vez, ¿verdad? Según estas profecías. ¿Saben qué es lo peor? Que estas especulaciones respecto a la supuesta llegada de Jesucristo durante todo el siglo XX la han estado calculando estos predicadores británicos y estadounidenses que han hecho un gran negocio en las iglesias, que son imperios multimillonarios, han hecho un gran negocio manipulando a la población diciéndole que esto es real, y han calculado la venida de Cristo un montón de veces. El problema es que no viene, ¿ya? Entonces, este libro que está aquí, que es el de Stephen Sisser, que es la base de esta conferencia, es el que explica, bueno, que es el sionismo cristiano. Además, Stephen Sisser, como predicador, denuncia todo el montón de mentiras y manipulaciones sobre las que están compuestos este tipo de argumentaciones, este tipo de ideas de que Jesucristo va a venir pronto, justamente después de que se construya el templo de Salomón y que los musulmanes y los árabes sean vencidos en la región del Medio Oriente. Entonces, Stephen Sisser se da cuenta de eso justamente haciendo viajes turísticos a la región de Jerusalén. No sé si alguna vez a ustedes, sus familias les han hablado, les han dicho como, eso fue un boom en los años 90, como vamos a Tierra Santa, nos va a llevar una empresa ahí que nos cobra tanto y llegamos ahí a Israel, vamos a Tierra Santa, pues hacemos la peregrinación, toda esa cuestión, y pasamos por ahí, no sé qué, vamos a conocer las iglesias, bla, bla, todo el asunto. Bueno, yo creo que un porcentaje importante de las familias costarricenses han hecho ese viaje a Tierra Santa. No sé si eso sirva para que la gente se limpie sus pecados o qué será el rollo, pero de algo servirá espiritualmente, ¿verdad? Entonces, Stephen Sisser hace ese viaje y cuenta en la introducción del libro y dice, bueno, yo me tengo que poner a investigar esto, y eso es su tesis doctoral. Este libro de 400 y pico de páginas es su tesis de doctorado en Inglaterra. Y ahí es donde denuncia cómo está montada toda esta estructura de falsedades y de uso falacioso de la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para justificar la barbarie que cometen en la conquista de las tierras palestinas. Y además hay un asunto muy grave que hay aquí, que pongan atención para que lo entiendan. El asunto más grave que hay aquí es la deshumanización de seres humanos, de personas, simplemente por su nacionalidad o por su religión. Hay un proceso de deshumanización. Si ustedes son cristianos, digamos, o la gente es cristiana, digamos, si todos somos cristianos en esta universidad, en la mayoría nacimos en la tradición cristiana, entonces deshumanizar a una persona está mal, ¿verdad? Porque es un pecado, se supone. Entonces, lo que explica y denuncia Sisser es que aquí detrás de todo este proyecto colonialista e imperialista de Estados Unidos y de las potencias europeas, principalmente Gran Bretaña, hay un proceso de deshumanización que es muy grave, ¿verdad? Bien, entonces el sionismo cristiano señala que el enemigo de los cristianos son los musulmanes y los árabes, y para derrotarlos debe venir la batalla final del Armagedón, ¿ya? Eso es lo que le dicen o han dicho desde 1835. Después de la batalla del Armagedón, donde se derrota a los musulmanes y a los árabes, entonces podremos
retomar todo Jerusalén, controlar toda la región de Jerusalén, que es la Tierra Santa, y construir el Templo Salomón, y ahí va a venir Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué los cristianos señalan que es importante apoyar a los judíos en ese proyecto? Porque una vez que suceda, los judíos se van a convertir al cristianismo, ¿verdad? Yo no sé si los judíos estarán de acuerdo con esa lectura, pero eso es lo que plantean. Cuando venga Jesucristo, los judíos se van a convertir al cristianismo y serán aliados, y ahí se va a constituir los 1000 años de gobierno de Jesús en la tierra, digamos, el paraíso en la tierra que va a gobernar durante 1000 años. Es por eso que se oponen a cualquier iniciativa de los procesos de paz. Ahorita les voy a explicar los procesos de paz, tanto el de Camp David, 1978, como el proceso de paz de Oslo en 1994-95, sobre lo cual se están cumpliendo los 30 años justamente en este momento, y también por eso, digamos, coincidimos en hacer esta actividad y estos conversatorios, porque se cumplen los 30 años del asesinato de Isaac Rabin. Cuando asesinaron a Isaac Rabin, cuando la extrema derecha israelí asesina a su propio primer ministro, lo que hacen no solo es asesinar a su propio líder político, sino que asesinan cualquier proyecto o cualquier posibilidad de paz entre estos dos pueblos, ¿verdad? Entonces se desarrolla a través de la teología de la alianza. Vean ustedes dónde está el recorrido. Desde 1835 los predicadores están señalando la necesidad de que los occidentales y los judíos y los cristianos tomen Jerusalén y venzan a los musulmanes. Esto a ustedes les va a sonar como a cruzada. Bueno, es justamente como la misma lógica de la cruzada religiosa. Es una cruzada religiosa. Hay que sacar a los musulmanes de Tierra Santa, como cuando empezaron las cruzadas en el año 1096, en el siglo XII, imagínense. ¿Ok? Y luego esto lo ha señalado principalmente la teología de la prosperidad, 1980, que es la que se desarrolla hoy en día en las iglesias católicas y en las iglesias cristianas. La teología de la prosperidad es todo lo que la mayoría de las iglesias a las que vamos hoy en día tienen digamos, una propuesta de lectura del mundo desde la teología de la prosperidad. Por eso han salido muchas noticias y han salido muchos informes y mucha información sobre si en realidad es claro y concreto y conciso y es correcto utilizar la bandera de Israel en las iglesias. Esa bandera azul con la estrella de David, en realidad esa bandera, si uno lo que quiere es representar al antiguo pueblo de Israel, el de hace 3000 años, esa bandera no tiene nada que ver. Esa bandera representa al Estado de Israel de 1948 en adelante, ¿verdad? Que es el proyecto colonialista del que hemos venido hablando. Entonces, cuando uno va a la iglesia, ¿verdad? Yo crecí en el cristianismo también, ¿verdad? Y veo la bandera. Bueno, ya un especialista me explicó en estos temas que esa bandera está ahí, digamos, por un asunto de moda o de tendencia actual, por digamos, tratar de decir que los buenos cristianos aquí en América tenemos que ir con el proyecto del Estado de Israel, aunque cometa un genocidio, ¿verdad? Y en realidad no es correcto, porque esa bandera representa al Estado de Israel de 1948, no al pueblo judío de hace 3000 años, ¿verdad? Entonces eso es para que más o menos entiendan cómo funciona esto. Y bueno, las iglesias han ido haciendo un gran negocio de esta cuestión. Ahí está todo el recorrido histórico desde el Antiguo Testamento, con el uso del Antiguo Testamento. Los predicadores fueron estos predicadores que están ahí, fueron los que empezaron a señalar toda esta información de la necesidad de la toma de Tierra Santa, de Jerusalén. Jean Darby, Edward Irving, y después Nathan Birnbaum, 1892, por ejemplo, empieza a hablar del sionismo. En 1897, George Hales habla en nombre del sionismo judío. Imagínense ustedes que es primero el sionismo cristiano que el sionismo judío, ¿ya? Es decir, primero son las corrientes cristianas las que pretenden tomar esa región, y después pasa a ser el sionismo judío con George Hales, ¿verdad? Según este plan divino, la población judía se convertirá al cristianismo, y así se le podrá dar forma al reino de Dios cristiano en la tierra. Jesús es el príncipe de paz, dicen en esta lectura los predicadores, pero sin embargo la guerra es un mal necesario contra un enemigo infiel, y un enemigo que representa las fuerzas del mal, ¿verdad? Por eso señalan que las profecías bíblicas son reales, y dicen que la guerra del Armagedón es la guerra cuando Occidente se pelea con los países árabes. Imagínense que ya hemos tenido un montón de guerras del Armagedón, según esta lectura bíblica. Vean ustedes qué interesante. La guerra de 1948, en la que Israel toma ese territorio y pelea contra un ejército conformado por los palestinos, por Jordania, Siria, Egipto, Líbano. Ya ahí los predicadores dicen, esa es la guerra del Armagedón. Resulta que como no vino Cristo, entonces dicen, bueno, no era la guerra del Armagedón, era como un fogueo. Llega la guerra de 1967, la guerra de los 6 días,
y Israel vence a los ejércitos árabes, y entonces los predicadores en Estados Unidos dicen, esa sí es la guerra del Armagedón, porque Israel venció y ahora sí, tenemos que prepararnos para construir el templo y que venga Jesús por segunda vez, pero resulta que no vino, ¿verdad? Y después dicen que sería la guerra de Yom Kippur en 1973, y así han venido planteándose. Y cuando Estados Unidos empieza el conflicto con Irán en 1979, después de la revolución iraní, 1980, estos movimientos de predicadores del sionismo cristiano están presionando para que Estados Unidos invada Irán y derrote a Irán y lo destruya. Y dice, esa es verdaderamente la guerra del Armagedón, la guerra entre Estados Unidos e Irán, en la que Estados Unidos va a destruir todo Irán. Ya resulta que no pasó, entonces dicen, bueno, no, esa no era la guerra del Armagedón. Y esta que acaba de pasar, no sé si ustedes se dieron cuenta, hace unos meses Estados Unidos con Israel se enfrentó a Irán y se bombardearon mutuamente. Bueno, no pasó a más porque eso nos pudo haber llegado verdaderamente a una catástrofe mundial, de una tercera guerra mundial. No pasó a más, pero sin embargo los predicadores en Estados Unidos, cuando uno investiga, se pone a ver que estaban señalando y diciendo que esta era sí la guerra del Armagedón, la del 2025. Bueno, no pasó. Entonces no pasó, entonces hay que seguir esperando la guerra del Armagedón, y ahí vamos a continuar con esta narrativa. Esto es lo que es un relato histórico, ya una narrativa de lo que está pasando desde la Biblia, ¿verdad? Ahí tienen las fotos de John Nelson Darby y Edward Irving, que son los que planteaban este asunto de las supersticiones y suposiciones de la llegada del fin de los tiempos. Recuerden que después de la guerra del Armagedón y después de la venida de Cristo, por segunda vez vendrá el fin de los tiempos. Aquí está en el papel de William Blackstone, 1845-1935. Imagínense que William Blackstone, como predicador, vean ahí lo que dice, fue un evangelista cristiano estadounidense, que en 1891 escribió el Memorial Blackstone, una petición dirigida al presidente de Estados Unidos, Benjamin Harrison, para que abogara por presionar y ayudar a los judíos a retornar a la tierra de Israel. Basándose en una interpretación de la profecía bíblica y la misión divina de los Estados Unidos. Eso es puro imperialismo, eso es colonialismo, eso es doctrina Monroe y eso es destino manifiesto, pero aplicado al Medio Oriente, básicamente, ¿verdad? El otro detalle que es interesante detrás de esto es que Blackstone, digamos, lo que está planteándole al gobierno es la necesidad de ir a Palestina a tomar la tierra bajo la justificación de que los judíos antiguos son los mismos que los judíos contemporáneos. En realidad hay una gran cantidad de investigaciones, yo no estoy diciendo nada nuevo, que señalan que los judíos de la antigüedad son en realidad pueblos bastante diferenciados de los judíos que habitan actualmente el Estado de Israel. El 90% de la población que habita en el Estado de Israel contemporáneo, en el actual, son principalmente ashkenazíes. Son venidos de la Europa del Este, son poblaciones de Europa del Este. Las poblaciones judías de la antigüedad tienen otras raíces históricas y otros orígenes étnicos, ¿bien? De manera tal que, bueno, hay una gran cantidad de libros que explican eso, principalmente el de Israel Finkelstein, que es un libro muy importante que se llama La Biblia Desterrada, y hay otro libro que también ha sido muy perseguido y censurado por decir esto, que es de Shalom Mosand, ¿verdad? La invención del pueblo judío. Son dos libros muy importantes, y donde, por ejemplo, a Shalom Mosand lo han amenazado de muerte en Israel por poder explicar esto y poder demostrarlo, ¿verdad? Por supuesto que es muy ofensivo decir eso, porque todo el proyecto colonialista sobre Palestina para formar el Estado israelí se cae a pedazos, ¿verdad? Porque en realidad no es que los actuales habitantes de allí, del Estado de Israel actual, son los mismos de hace 3000 años, sino que hay realmente diferencias étnicas e históricas. Bien, entonces bueno, más o menos es eso. Aquí está como el proyecto que planteaba Theodor Herzl en algún momento para la Gran Israel. No solo es tomar el territorio palestino, la Gran Israel es un proyecto que se construye además tomando territorio de Siria, territorio de Líbano, territorio de Jordania y territorio de Egipto, incluso un poco más, ¿verdad? Podría llegar hasta partes de territorios de Irak, ¿ok? Bueno, eso es lo que entonces nos explica Stephen Sitzer. Ahí hay una cita que explica lo que acabo de ir diciendo. En realidad voy a ir más rápido. Y lo que preguntamos aquí es por qué los cristianos en América tenemos que apoyar el genocidio sobre Gaza, planteándonos que en Gaza lo que viven son árabes y musulmanes. Si ustedes se ponen a dar cuenta de esto, en realidad en Palestina el 14% de la población, entre el 12 y el 14% de la población es cristiana. Entonces uno no podría, digamos, justificar el genocidio en Gaza diciendo que es que estamos matando musulmanes y que es una guerra santa y una guerra religiosa. No se puede, porque en Gaza hay cerca del 14% de la población que son cristianos. Entonces son
digamos, el ejército israelí matando también cristianos y bombardeando iglesias cristianas. Entonces esta narrativa se cae por su propio peso. Vean ustedes que dentro de Palestina, bueno, ahí hay noticias, hay un montón de noticias que han salido sobre el tema de la destrucción hacia cementerios cristianos o iglesias cristianas y hacia sobrepoblación cristiana también. Entonces aquí yo le pongo por eso a la presentación, ¿verdad?, el papel del negacionismo como deshumanización y justificante de la barbarie. Es negar la atrocidad, es negar el acto de matar, es negar el genocidio y justificarlo además diciendo que es que por sí se están matando musulmanes. En realidad no se están matando solo musulmanes, también hay muchas cantidades de familias que han sido asesinadas que son cristianas. Entonces esto no puede ser que lo leamos en una perspectiva de guerra religiosa, ¿verdad? Todos somos seres humanos y merecemos dignidad humana independientemente de nuestra religión o de nuestra nacionalidad o grupo étnico, eso es lo que hay que entender. Y lo otro es que Trump elige constantemente en sus gobiernos personas que apoyan este proyecto de sionismo cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, predicadores como Jerry B. Falwell Jr., el pilar de Trump en la derecha religiosa estadounidense, que se cayó por su propio peso este señor, por corrupto, por estar metido en escándalos de corrupción, de acusaciones de desfalco, etcétera, y además, bueno, por un asunto de problemas maritales con su esposa, porque le daba vuelta con un montón de muchachas jóvenes, etcétera. Es una cosa espantosa, ¿verdad?, de cómo funciona el poder en Estados Unidos en estos grupos que están aquí, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, ¿qué decir respecto a los cristianos asesinados cuando hablamos de que esto es una guerra religiosa? Bueno, habría que preguntarle a algunos candidatos presidenciales en Costa Rica, que en este momento pretenden ser presidentes de este país, y preguntarles qué opinan de que en Gaza también asesinan cristianos, ¿verdad?, ya que ellos justifican la barbarie y el genocidio que están haciendo allí, ¿verdad? Vean, ahí está el sacerdote. Jesús nos pediría quedarnos. La última aldea cristiana de Palestina resiste a los ataques de los colonos israelíes. Y lo mismo sucede en Cisjordania, por ejemplo. Entonces, el nivel de barbarie y deshumanización llega a que veamos este tipo de noticias, ¿verdad? Los disparos contra los niños, disparos contra gente que busca qué comer. Jesús, digamos, debería estarse revolcando en la tumba cuando ve noticias de estas, de cómo en Palestina asesinan gente cristiana que anda buscando qué comer o que anda buscando sobrevivir a la barbarie de la violencia total del ejército de Israel. Pero ¿qué dicen los ministros de extrema derecha israelíes? Ninguna nación alimenta a sus enemigos. Dice el ministro ultraderechista de Israel, justificó hambruna en Gaza. Hay que matarlos de hambre, dice este señor, ahí lo tienen en la foto. Hay que matarlos de hambre, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se desarrolla y expande el sionismo cristiano? En Estados Unidos se expande después de 1910 con una gran cantidad de iglesias pentecostales y después neopentecostales, pero además se expande a través de una gran cantidad de ONGs, que las ONGs siempre hacen un trabajo silencioso, pero hacen un trabajo muy específico, muy concreto y muy estratégico, ¿ya? Como dice que son ONGs, uno siempre se imagina que una ONG siempre hace el bien. Eso no, es una ONG. Es una ONG, siempre ayudan, hacen el bien, bueno, pero también tienen un papel político ideológico, ¿ya? Ahí tienen algunas de esas, ¿verdad? La Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, hay otra que se llama Judíos por Jesús, otra que se llama Puentes por la Paz, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo Puentes por la Paz, le ponen, qué buenos nombres eufemísticos, ¿eh? Amigos cristianos de las comunidades de Israel, se ponen ese tipo de nombres y dicen que es que están ayudando a construir la paz y el bienestar y la prosperidad, pero sabemos que en realidad el proyecto es de colonización de tierras. A inicios de 1980 se fundaron más de 250 organizaciones pro-Israel que apoyaban la toma de tierras en Gaza y la toma de tierras en Cisjordania, es decir, seguir colonizando, ¿entienden? Utilizan una escatología dispensacional premilenarista y apocalíptica para poder explicar este tipo de predicadores, ¿ya? Y cumplen un papel fundamental también en Guatemala, El Salvador, Paraguay y Honduras, que son los países donde tienen más presencia. Algunos de ellos, Jerry Falwell, el padre, que está ahí, y ahora les presenté el caso del escándalo de corrupción y que tenía el hijo. Pat Robertson, yo creo que algunos lo conocen porque ahí es donde sale la cuestión esta por televisión del Club 700, ¿verdad? En los años 90 el Club 700 salía cada rato en televisión nacional aquí en Costa Rica. Yo crecí viendo Club 700, no tenía idea ni de lo que decían, pero crecí viendo Club 700, ¿verdad? Billy Graham, otro de los grandes multimillonarios ultrapoderosos en Estados Unidos, predicadores del sionismo cristiano, que señalan que es necesario todo este proyecto colonialista de deshumanización. Y entonces después como resultado tenemos las posiciones de estos señores que parece sorprendente o sacado de una película, pero no lo son, como dice Bezalel Smotrich. El derecho internacional no se aplica a los judíos, dice,
¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre el pueblo elegido de Dios y los demás. Es decir, nosotros como somos el pueblo elegido de Dios, no tenemos que obedecer nada de lo que nos diga la ONU, ni lo que nos diga el derecho internacional, ni lo que nos diga la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿ya? Simplemente porque somos el pueblo elegido. Eso se llama supremacismo nacionalista y supremacismo judío, de extrema derecha, ¿verdad? Lo que han planteado una gran cantidad de personas judías y de personas que incluso sufrieron el holocausto, etcétera, familiares que sufrieron el holocausto, es que estos señores supremacistas no los representan y que quienes están llevando el genocidio en Gaza, quienes llevan ese proyecto de genocidio en Gaza, no representan el sufrimiento judío durante el holocausto, donde los nazis y los fascistas asesinaron a más de 7 millones de personas, ¿verdad? Entonces hay un conflicto dentro de la comunidad judía y dentro del Estado de Israel entre los que apoyan el genocidio y los que no apoyan el genocidio. Por eso el sionismo cristiano es colonialismo, ¿verdad? Justifican el racismo, el modelo de segregación y de apartheid social, aprueban el supremacismo blanco y el papel de los occidentales cristianos de imponerse sobre los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros en este caso? Bueno, los bárbaros son los musulmanes, ¿ya? Obviamente, pues, dentro de la población musulmana y árabes, claro que también hay grupos extremistas y grupos ultraviolentos, ¿verdad? Y entonces ustedes ahí pueden ir viendo, digamos, el caso de, se esperanzan de que los judíos se conviertan en el cristianismo después del Armagedón, que era lo que estaba hablando, y así construir el reino, y los predicadores insisten en cumplir las profecías bíblicas. Se supone que el papel de un buen cristiano en la tierra es cumplir las profecías bíblicas. Bueno, ahí tienen ustedes la toma del territorio, cómo se ha venido originando desde la Palestina histórica hasta lo que en este momento queda de Palestina. De la Palestina histórica de 1918, antes de que los británicos tomaran ya esa posesión de esa tierra, lo que queda de territorio es entre el 15 y el 20% en Gaza y en Cisjordania. Esto está por encima del asunto, digamos, por ejemplo, de la partición de la ONU de 1948. En la partición de la ONU de 1948, el territorio para la Palestina era el 42.20%, una cosa así. De ese 42.20% solo queda un 15%, ¿verdad? A ver, ustedes allá atrás, ¿pueden hacer silencio? Gracias. El sionismo cristiano toma fuerza en Estados Unidos a partir de 1967, ¿verdad? Esta es la guerra de los 6 días, de esto no voy a hablar mucho. Lo que quiero señalar aquí es que los presidentes estadounidenses todos han dado apoyo a que continúe, digamos, la toma de tierras. Bueno, la era Ronald Reagan en los años 80 es la más fuerte quizás. En la época de Menachem Begin, que fue el que firmó el acuerdo de paz con Yasser Arafat en 1978, ese acuerdo de paz no funcionó. Y ya vamos a terminar para cerrar con el otro acuerdo de paz. Y bueno, después se desarrolla en los años 80, justamente después del acuerdo de paz de 1978, se funda el movimiento cajanista contra el acuerdo de paz. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es el cajanismo? ¿Qué palabra más rara? Bueno, el cajanismo es una versión radicalizada de la extrema derecha sionista. En 1985, por ejemplo, se celebra en Basilea con ayuda de Estados Unidos el primer Congreso Internacional Sionista Cristiano. Se plantea como una cruzada religiosa antimusulmán que insisten en los textos bíblicos como una versión de la historia real, dicen ahí. A partir de 1980 inician una campaña de ayuda a inmigrantes judíos para que vayan a vivir a Israel, les dan casa, dinero, tierras, etcétera, y se alían con Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? El líder de este movimiento es Meir Kahane, que está aquí. Ese es el líder del movimiento de extrema derecha de Israel. Aunque ustedes no lo crean, a pesar de que este movimiento era acusado por Estados Unidos como terrorista en los años 80, ese grupo dejó de ser terrorista en la lista de los Estados Unidos en el 2022, es decir, hace poquito. Y ahorita en este gobierno actual de Benjamín Netanyahu hay 3 ministros que son cajanistas. Ahorita se los voy a presentar. Bueno, ya les presenté uno, que era el que decía que hay que matar de hambre a la gente en Gaza. Y que no importa matar de hambre a la gente en Gaza porque al enemigo no se le alimenta, dice el Señor, ¿verdad? Entonces ahí tienen al rabino ultraderechista Meir Kahane, que vivió mucha época en Estados Unidos, mucho tiempo, y que organizaba atentados terroristas. Organizaba atentados terroristas para atacar con coche bomba diplomáticos de la Unión Soviética, para atacar a diplomáticos de la Organización de Liberación Palestina, a gente árabe, musulmana, a gente de izquierdas, hacían atentados en California, en Chicago, etcétera, etcétera. Ellos organizaban estos atentados, ¿verdad? Y Meir Kahane, por ejemplo, ahí tiene la lista de cosas que plantea. ¿Cómo resolver este problema para derrotar a los árabes y a los musulmanes? Negarles derechos civiles, demandar su alejamiento físico del territorio de Israel, fomentar la violencia y la actividad terrorista contra ellos,
separar a las poblaciones judías y no judías en áreas residenciales, básicamente parecido como a los proyectos de los fascistas en los años 40, ¿verdad? Con los campos de concentración y los guetos, digamos, no tienen mucha diferencia. Prohibir por ley con pena de prisión las relaciones sexuales entre hombres judíos y mujeres no judías y viceversa. Oponerse a un régimen democrático en un Estado judío. Ellos dicen que el Estado judío no tiene que ser democrático, tiene que ser un régimen autoritario. Y rechazar a los judíos laicos, liberales y de izquierda como interlocutores válidos. Por eso se oponían a cualquier tratado de paz, cualquier acuerdo de paz, ellos se oponen. Bueno, en 1968 habían fundado un movimiento que todavía existe, que se llama la Liga de la Defensa Judía, que es una organización de extrema derecha, que era la organización que había sido declarada por Estados Unidos como terrorista, porque habían matado varias personas dentro de Estados Unidos con atentados. A Meir Kahane lo asesinan en 1990, lo asesinan en Estados Unidos, en pleno Manhattan, lo asesina el Sayyid Nusayr con un disparo en el cuello, que era egipcio el que lo mata, y después de que martiriza a Meir Kahane se convierte en un líder de la extrema derecha israelí. Esos líderes de la extrema derecha israelí de Meir Kahane son justamente los que mataron en 1995 a Isaac Rabin, que fue el que había firmado el acuerdo de paz con, ahí lo tienen, con Yasser Arafat y la mediación de Bill Clinton en 1993. Ahí tienen la imagen. Esta noticia es de la semana pasada. Se cumplen los 30 años del asesinato de Isaac Rabin en 1995. ¿Quiénes asesinaron a Isaac Rabin? Justamente los discípulos de Meir Kahane, ¿verdad? Los que asesinan a Isaac Rabin son militantes de la Liga de la Defensa Judía y los extremistas que se oponen, digamos, a que haya un acuerdo de paz entre Palestina e Israel. Recuerden que el sionismo cristiano y estos movimientos supremacistas dicen que no puede haber un acuerdo de paz porque al enemigo se le derrota, y se le derrota por la fuerza, y se le derrota por medios militares. De manera tal que estos tipos de acuerdos, que con cualquiera que creció en los 90, yo crecí en los 90 viendo estas noticias, cuando uno veía esto, uno decía, qué dicha, por fin va a haber paz en esa región y por fin va a haber diálogo entre palestinos e israelíes, y por fin cada uno va a tener su estado y van a poder vivir en paz, como nosotros con los panameños, o nosotros con los nicaragüenses, o los colombianos con los ecuatorianos, qué sé yo, como sea, ¿verdad? Pero no, resulta que el acuerdo de paz se lo tuvieron que traer abajo, se lo trajo abajo la extrema derecha de Israel, que no aceptó el acuerdo porque decía que era demasiado benevolente con los palestinos, y entonces matan a su propio primer ministro. Al primer ministro lo matan, de hecho, justamente en un acto simbólico público donde están cantando una canción de paz, ¿verdad? Así quedó el documento con las letras, ese es el documento original, así quedó el documento de Isaac Rabin cuando se lo metió a la bolsa, dejó de cantar la canción, se metió el documento a la bolsa, están en esa actividad de Canción por la Paz y le meten 2 balazos por la espalda, ¿verdad? Entonces todo el proyecto de Isaac Rabin de poder construir un acuerdo con los palestinos, con la OLP y con Yasser Arafat, se viene abajo con el asesinato. Y la inspiración y el fundamento político, ideológico y teológico es justamente todo lo que hemos visto del sionismo cristiano extrema derecha o el sionismo judío extrema derecha y el kahanismo, que es como su mayor expresión. Imagínense que se habían ganado el premio Nobel de la Paz, tanto Yasser Arafat como el ministro de Exteriores israelí Shimon Peres e Isaac Rabin en 1994. Un año después matan a Isaac Rabin, ¿verdad? ¿Quién lo mata? Ahí lo tienen ustedes en esa foto. Yigal Amir, un ultraderechista judío de 25 años que se confesó culpable del asesinato de Rabin, que mató a su propio primer ministro por entregar su tierra y su pueblo a los enemigos, ¿verdad? Nunca se arrepintió y desde entonces cumple cadena perpetua en una cárcel israelí. Vean lo que dicen uno de los ministros actuales del gobierno de Benjamín Netanyahu, allá arriba a la derecha. 3 semanas antes del magnicidio, un joven de 19 años había aparecido en la televisión con el emblema del auto de marca Cadillac de Isaac Rabin, que él mismo se lo había arrancado del vehículo. Si llegamos a su auto, entonces pronto llegaremos a él también, amenazó. Se llamaba nada más ni nada menos de Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, hoy ministro de Seguridad Nacional de Israel. Es decir, los que apoyaron el asesinato de su propio ministro en 1995 son los que gobiernan hoy. Vean qué cosa más espeluznante. ¿Quién es Ben-Gvir? Bueno, ahí lo tienen, el señor de atrás de anteojos. Ben-Gvir es el que se pasa paseando por las cárceles donde tienen a los palestinos humillados y violados y torturados. Y Ben-Gvir dice que está bien, genial. Torturar y violar palestinos, maravilloso, para que aprendan, ¿verdad? Eso es lo que dice Ben-Gvir. Ahí están, ellos gobiernan en este momento en Israel. Entonces, ¿cómo podemos en este momento tratar de aspirar a que
haya un proyecto de paz o un acuerdo de paz cuando estos extremistas son los que gobiernan ese país, a la par de Benjamin Netanyahu, que es el que viaja constantemente a Estados Unidos a entrevistarse y a darse la mano con Donald Trump para que sostenga este proyecto de segregación racial, de limpieza étnica, de genocidio brutal que se ha estado llevando a cabo, ¿verdad? Bueno, después de 1995, hace 30 años, no se logró nunca más construir ningún acuerdo de paz, y más bien en los últimos 2 años lo que encontramos fue más violencia, más agresión, y lo que hemos encontrado en estos últimos 2 años ha sido, bueno, el desarrollo de un genocidio planificado, y bueno, tiene también sus aliados latinoamericanos. Nosotros no nos quedamos por fuera de esto, ¿verdad? Porque los aliados latinoamericanos ahí los pueden encontrar. Hay países que tienen embajadas de Israel en Jerusalén, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Paraguay. Uno de los principales aliados del genocidio en Israel, en Palestina, y aliado de Benjamin Netanyahu, justamente el presidente de Argentina, ¿verdad? Como lo tienen ahí, y a la par les puse la imagen de un candidato presidencial, don Fabricio Alvarado, que también es aliado fundamental de este tipo de prácticas, ¿verdad? Que si uno le pregunta, bueno, ¿cómo eso puede ser amor cristiano? Es decir, apoyar un genocidio. Bueno, no sé cuál respuesta le podría dar a uno. Amor cristiano debe ser optar y luchar porque haya paz entre los pueblos y que haya respeto y educación entre la gente, para que haya diálogo y a partir del diálogo se construyan consensos y acuerdos. Pues estos señores, digamos, que son los que más se dicen cristianos y defensores de la vida, porque eso es lo que dicen todos los días, somos defensores de la vida, amamos la vida, defendemos la vida, son los que más aplauden y aprueban esas políticas genocidas, ¿verdad? Lo mismo que Javier Milei. Bueno, ahí tienen otras ideas, ya con esto cierro. El plan para terminar el genocidio. Bueno, el genocidio continúa hoy en día, de hecho sigue en práctica. El ejército israelí rodea toda la región de Gaza, ¿verdad? Y el plan de Benjamin Netanyahu es tratar de cercar todo lo posible Gaza para... Bueno, hay varias ideas. Una fue la que le dijo Donald Trump a inicios de año, que era construir ahí un burdel y unos hoteles de lujo para que la gente rica fuera a vivir a Gaza, y les decía a los gazatíes, eso va a ser una maravilla. Lo único es que ustedes los gazatíes se van a tener que ir de ahí, ¿ya? Los vamos a sacar a Sudán. Vean qué manera de cinismo, ¿verdad? Los vamos a sacar a ustedes a Sudán, y Gaza va a ser pues, una gran zona turística para ricos, y bueno, vamos a poner casinos y prostíbulos y lugares para que la gente vaya a tomar y a hacer fiesta, ¿verdad? Ahí mismo en Gaza, ¿verdad? Y bueno, finalmente todo este proyecto de destrucción le han llamado paz, ¿verdad? Ahora llega Netanyahu y Trump hace 2 semanas y dicen esto es paz. ¿Cómo puede ser proyecto de paz destruir toda la ciudad y matar a 65,000 personas? Bueno, ahí tienen a Francesca Albanese, que ha señalado que este genocidio brutal, ella es la relatora de derechos humanos ante la ONU, y es la que tiene mayor conocimiento e investigación sobre lo que está sucediendo en Gaza, y ella dice que aquí lo que hay es un genocidio, número 1, y número 2, hay un genocidio gracias al apoyo internacional de Estados Unidos, de Italia y de Alemania, sobre el ejército israelí al que le venden todas las armas, porque recuerden que la guerra es un gran negocio y todo esto es un negociazo, o sea, vender armas para matar es un negocio y produce millones de dólares. Así dejaron la ciudad, esas son imágenes de la semana antepasada, vean cómo dejaron la ciudad, y llega Donald Trump y dice que se firmó la paz, ¿verdad? Esa es la paz, ya pueden vivir en paz, le dice a los palestinos y a los gazatíes, ¿verdad? ¿Cómo van a vivir en paz si no les dejaron absolutamente nada? Y además les mataron 68,000 personas. Todavía no han contado cuánta gente hay debajo de los escombros. Que posiblemente ante entre 8,000, 10,000 personas más, por lo menos, ¿verdad? Nadie va a saber nunca, hasta que la ONU quizá mande un ejército ahí, a saber cuánta gente fue masacrada por las bombas del ejército israelí. Entonces, ¿quiénes son los terroristas en este conflicto? Para cerrar. Bueno, cuando ustedes ponen en Google Hamás, vean el relato occidental. Ustedes ponen en Google Hamás, lo que les sale es de señores enmascarados. Entonces, si uno no sabe nada de estos temas, pues uno pone Google, y si yo, Jorge Barrientos, no sé nada de esto, pongo en Google Hamás y me salen este poco de señores así, y yo digo, terroristas, ¿verdad? Y sin embargo, no estoy diciendo que no lo sean por aquello, ¿verdad? Cada quien saque conclusiones si cree o no que son terroristas. Lo que estoy diciendo es la imagen que representan en los medios de comunicación occidentales. Ya esto nos sesga, hay un sesgo. ¿Por qué, digamos, cuando ustedes ponen Hamás no ponen las caras de los líderes que se visten con saco y corbata? No, las imágenes que salen son las de personas con la cara tapada. Eso nos induce a una vez pensar que son terroristas. Los líderes no salen, ¿ya?
Digamos, señores así occidentales no salen en las imágenes de Hamas, esos son los líderes de Hamas, pero así, no salen así porque no se le puede demostrar a la gente que son personas que se visten común y corrientes, ¿ya? Independientemente nos gusten o no lo que hacen. ¿Ok? Entonces, lo que les iba a señalar es que hay un cerco mediático de información también, ¿verdad? Que de alguna manera allí nos ha venido señalando que solo hay un grupo que es terrorista y los otros no. En realidad hay que tomarse esto con más análisis crítico. Cualquier persona, cualquier grupo, cualquier ejército que asesine objetivos civiles es terrorista. Eso es lo que significa terrorismo. Terrorismo significa matar población civil de manera planificada. Y como acabamos de ver, ¿verdad? El ejército israelí, bueno, ha asesinado a 68,000 personas. Aquí lo que les estoy señalando es que, bueno, si vamos a hablar de terrorismo y eso, ¿verdad? Pues entonces uno de una manera más crítica podría plantearse. Bueno, Hamas atacó Israel en una zona fronteriza y mató a 1,200 civiles. ¿Son terroristas? Bueno, aplicar un método terrorista, puede ser. ¿Y qué pasa con los 68,000 muertos palestinos? ¿Verdad? ¿Quién lo hizo? Bueno, fue el ejército israelí el que hizo eso, pero resulta que el ejército israelí en la prensa no es terrorista. Entonces es para que ustedes vean cómo está el debate ahí. Bueno, lo de los acuerdos del plan de paz de Donald Trump, al final de cuentas, como ya hablamos y discutimos, hay que ponerle atención a qué va a pasar con el asunto que está sucediendo en Palestina, porque los ataques del gobierno de Netanyahu y el ejército siguen contra los palestinos, y además una noticia de la DW que está ahí encima de Gaza, investigando. Benjamin Netanyahu y la extrema derecha israelí le está dando dinero, le está dando mucho presupuesto a otro grupo en Gaza para que ataque a Hamas. Entonces es como poner a dos ratones a matarse por un pedazo de queso, ¿verdad? Ya la DW sacó una noticia grande y tiene el nombre del líder de ese movimiento, y ese movimiento le va a empezar a disputar el poderío a Hamas dentro de Gaza. Entonces se están matando entre ellos, pero además el ejército israelí constantemente, todos los días, ayer, hoy, mañana, todos los días dice que como hay disparos entre los gazatíes, entonces ellos también tienen que disparar, entonces disparan a matar, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos están justificando disparar a matar porque los pusieron a matarse antes, los pusieron a matarse porque ya formaron un grupo que se llama Ejército de Liberación Popular Nacional de Gaza, y todas las armas y la plata se las están dando Netanyahu para que se agarren con las fuerzas de Hamas, con lo que queda, digamos, del ejército de Hamas. Entonces, bueno, es una cosa súper perversa, ¿verdad? Evidentemente, entonces, bueno, básicamente yo lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la cátedra Enrique Macaya por la invitación, y a Jorge y a Andrés por este espacio, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. 2 años tenemos ya de estar hablando de Gaza, sobre este genocidio que ya cumplió los 2 años, mañana cumple 2 años y 1 mes de esta escalada, que es la solución final que ha establecido Israel para Palestina. Supongo que todos saben lo que significa solución final, ¿verdad?, que usaron los nazis contra las poblaciones, especialmente la población judía, que era la eliminación total. La revista médica The Lancet, no sé si la conocen y les invito a hacerlo, reveló esta semana una verdad escalofriante. 3 millones de años de vida humana en Gaza han desaparecido en los últimos 2 años. Cada muerte equivale a 51 años de vida productiva y de potencial. O sea, eso es lo que ha desaparecido. 1 millón de años de esos corresponde a personas menores de 15 años, niños y niñas. Eso es lo que se ha perdido en Gaza en vidas humanas. En todo lo que es infraestructura, ya nos dijo Jorge, el 92% de la infraestructura está en escombros. Imagínense que San José, el 92% de las construcciones en San José, carreteras, edificios, etcétera, estuvieran en escombros. Esto es para dimensionar. Esta pérdida desproporcionada es una tragedia generacional. Israel planificó este genocidio con pinzas, porque no ha dejado nada a la imaginación.
Díganme ustedes si es más grave destruir un hospital o apuntar a la cabeza de niños y niñas, o si es más grave quemar un campo de refugiados o bombardear una escuela donde están refugiadas personas, o si es más grave no dejar entrar alimentos, o si es más grave prohibir entrar al mar a pescar. ¿Qué es más grave? ¿Sí? Exactamente. Bueno, Donald Trump en uno de sus actos repulsivos de burlarse del sufrimiento hizo como con inteligencia artificial en lo que él convertiría en Gaza. Les digo todos estos delitos, ¿verdad? Que cuál es más grave que cuál otro, porque son, ¿verdad?, violaciones a los derechos. Lo que hemos visto en Gaza en estos 2 años es lo que creímos que nunca más iba a pasar. Hace 80 años, cuando se produjo el holocausto judío y cuando estaba el nazismo, no existían las Naciones Unidas, no existían el derecho internacional. Todo eso que pasó, todo eso que ustedes han visto en montones de películas, que han leído en los libros de Ana Frank, etcétera, todo eso pasaba mientras no existían los derechos humanos, no existían las Naciones Unidas. Pero todo esto que estamos viendo ahora existe mientras hay un cuerpo internacional, un cuerpo de todos los países que se llama Naciones Unidas. Entonces, lo que hace Israel, y antes de comentar lo que nos planteaba Jorge, es saltarse absolutamente todas las reglas que como países del mundo escribimos en conjunto para que esto no pasara nunca más. Y esto, queridos y queridas jóvenes, es lo que nos debería parar el pelo. Esto es lo que debería hacer que ustedes pusieran atención a Gaza, porque se está saltando el derecho internacional, ese que nos protege a nosotros y a todos los humanos, que exige que en nuestros estados haya condiciones de vida para todas las poblaciones sin importar nada, sin importar el color, si tenemos discapacidad o no tenemos discapacidad, sin importar nada, si somos hombres o mujeres. Y eso es lo que está violando Israel, pero no solo Israel, sino los países que apoyan a Israel, porque si yo apoyo a quien está cometiendo un delito, soy cómplice y tengo responsabilidad, y ahí entra nuestro país. Y ahí entra obviamente Estados Unidos y los aliados incondicionales de Israel que han permitido ese sufrimiento del pueblo palestino. Y nosotros desde aquí, ¿verdad?, no tenemos que pensar que eso está tan largo. Y otra cosa muy grave, y tiene que ver con lo que nos ha contado esta tarde Jorge, es que eso se ha hecho en nombre de Dios. Se ha justificado desde la religión. Hemos oído durante estos 2 años que Israel es el pueblo elegido. Israel lo viene diciendo hace 78 años. Pero ahora muchísima gente lo repite, tiene derecho a defenderse. No, no tiene derecho. Si este chico que está aquí, que es compañero de ustedes, con chaleco para diferenciarte, decide que es el elegido de Dios, el profesor le tiene que poner notas diferenciadas, tiene que saltarse los trabajos, tiene que venir a la hora que le dé la gana o no venir, ¿no, verdad? Bueno, pues eso es lo que hace Israel, ¿verdad?, en el mundo.
como lo vimos ahí. Y utiliza para eso la religión, ¿verdad? Es una utilización de los conceptos bíblicos, una interpretación a beneficio de ellos y de ellas. Y esa superioridad les ha hecho creer que pueden hacer con la vida lo que les dé la gana. A mí lo que más me espeluzna es eso, que haya gente religiosa, ¿verdad?, que crea, que tenga fe y que sea cristiana, que esté alrededor de los principios cristianos, que justifique esta barbarie, que justifique asesinar, que justifique matar de hambre. Porque si hubo un acto, ¿verdad?, de violencia el 7 de octubre, eso se lleva al juzgado, eso se eleva, lo de Hamas había que atenderlo por medio de la vía legal, no por la vía de la destrucción. Entonces, no permitamos que nadie, y menos a través de la religión, nos justifiquen esta barbarie. Hace unas semanas oí de un señor que acude a una de estas iglesias cristianas, pero de diferente denominación, no católica, que hay un voluntariado para ir a Israel, no a conocer la tierra prometida, a apoyar al ejército. ¿Cómo? No, ¿verdad? No, obviamente en labores bélicas, porque no tiene el entrenamiento, sino ayudar en los espacios donde está el ejército, a hacer la cama, a limpiar los zapatos. Y yo me preguntaba, ¿cómo un costarricense que nos hemos jactado toda la vida y que no deberíamos parar de jactarnos de no tener ejército, opta, o sea, encuentra que esa es una buena opción? O sea, y vean la infiltración de Israel en estas iglesias, porque él ese voluntariado lo conoce y lo va a hacer a través de una iglesia. Estas iglesias que nos comentaba ahora Jorge, que nacen ¿verdad?, que a principios de los 80 hay como una explosión y aparecen todas estas iglesias, tienen una libertad, ¿verdad?, para mi gusto extrema en la interpretación de los textos bíblicos, ¿verdad? No hay una teología sistemática, entonces ahí, ¿verdad?, se interpreta como sea o se interpreta como convenga. Hay una carencia de la regulación de las normas institucionalizadas, sino que las reglas se van poniendo sobre la marcha y hay un alejamiento y una renuncia a las normas de la sociedad, ¿verdad? Entonces han irrumpido en el juego político, como hemos visto con los grupos evangélicos que llegan al poder político, a la asamblea o que aspiran a las presidencias, como los que nos presentaban ahora de Milei, de Bolsonaro, Bukele, o incluso en nuestro país, ¿verdad?, que hay esta suerte de alianza con los grupos conservadores que quieren saltarse ciertas normas e imponer unas visiones de mundo en las que caben, y ahí es donde tenemos que estar alerta, cosas de este tamaño, ¿verdad? Porque ¿verdad?, el Israel que ellos defienden en estas iglesias que ponen las banderas y que defienden el Israel, es el que comete este genocidio y que es capaz de matar a la población y que ha sido capaz de borrar 3 millones de años de vida en Gaza. Entonces, por eso es que no tienen ningún acercamiento ni ninguna posibilidad, ¿verdad?, ninguna simpatía hacia la causa palestina, hacia el derecho a existencia, como nos señalaban Jorge, porque hay una simpatía hacia
todas esas medidas que les acerquen a la colonización del pensamiento, de la realidad, de las normas sociales, de las tierras y de los cuerpos, tristemente, como vemos en el caso de Palestina. Y la causa palestina está, ¿verdad?, llamada o está del lado del cambio social, de la lucha por la libertad y por la identidad. Por eso es que son incompatibles con estos grupos conservadores que pretenden, ¿verdad?, una colonización total, y de ahí que el tema de este conversatorio era cómo el genocidio y el sionismo cristiano son dos caras de la moneda de la colonización occidental. Y por último, para cerrar, quisiera que viéramos que el sionismo es una idea, no es una religión, bueno, es una idea, una ideología que le da un supremacismo a un grupo, y como idea la podemos cambiar, ¿verdad? Palestina e Israel pueden cohabitar en ese territorio tan pequeño, ¿verdad? Palestina ha ido cediendo a lo largo, como vieron en el mapa que nos presentaba Jorge, ha ido cediendo en lo que quisiera construir su Estado. En estos 2 años de genocidio, los países occidentales han sido muy callados hasta las últimas semanas, y es aquí donde vuelvo a donde ustedes, porque es gracias a las sociedades civiles, a los estudiantes y las estudiantes, a las personas jóvenes, a los sindicalistas de diferentes partes del mundo, ¿verdad?, que salió un plan de paz pésimo, pero ha significado, aunque sea unos cuantos minutos, de que no haya bombardeos y la entrada mínima, pero algo, de alimentos. Les recuerdo que desde el mes de marzo Israel no permitía la entrada de alimentos a Gaza, ¿verdad? Israel controla Gaza absolutamente toda, por tierra, por aire y por mar. Cuando pensemos en la gente de Gaza, pensemos que no pueden huir como pasa en otras guerras, ¿verdad? Ahorita que está esta guerra en Ucrania, la gente puede salir hacia otros países de Europa, pero en Gaza eso no pasa, porque lo que busca Israel es el exterminio total. Entonces, Palestina nos ha necesitado desde hace 78 años, nos ha necesitado más durante estos 2 años para que gritemos, para que hagamos saber lo que está pasando ahí adentro, y nos va a necesitar aún más a partir de este frágil cese al fuego, para que sigamos presionando a nuestros países, a nuestros gobernantes, a nuestras alcaldías, porque solo, tristemente en este planeta, solo la presión económica, el dejar de consumir ciertos productos, el que Israel se sienta aislado, va a hacer que dejen el discurso de ese pueblo elegido y empiecen a actuar como actuamos la mayoría de las naciones del mundo con las reglas del derecho internacional. Entonces, por favor, a pesar de que estamos más de cara a las vacaciones, no dejen de hablar de Palestina, no dejen de manifestarse, no dejen de presionar para que Palestina pueda existir, no solo por lo de Palestina, sino porque lo que pasa en Gaza nos puede pasar en nuestra casa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge y a Guajija, muchísimas gracias por estas palabras. Yo creo que es un tema necesario como sociedades, ¿verdad? Yo siempre que pienso en esto recuerdo la frase de Teodoro Adorno que dice: después de Auschwitz, ¿cómo hacer poesía? ¿Verdad? Porque
La idea de Adorno es cómo hablar de lo sublime, de lo humano, cuando se hicieron esta destrucción de lo humano que hizo el nazismo en el siglo pasado. Bueno, hoy podríamos decir cómo hacer poesía después de Gaza, ¿verdad? Es realmente triste y no es un tema de otros, es un tema de nosotros como sociedades, nos ataña a todos. Entonces ahora hay un espacio muy importante que es el de ustedes, para que participen, para que comenten, para que externen sus ideas, su devolución con los expositores. Entonces, la persona que lo tenga bien, por favor, levanta la mano, plantea la pregunta y vamos a hacer algunas preguntas, luego la expositora y el expositor nos darán una devolución. Entonces, por allá hay uno, atrás, aquí hay otro, aquí. Carlos. Buenas tardes, tengo una consulta para el caballero que habló de primero. Usted había mencionado que Estados Unidos, pues hemos visto a lo largo de esta presentación que Estados Unidos se ha apuntado más al lado de los sionistas, pero algo que usted mencionó en una frase es que también Italia y Alemania han estado en esa parte. ¿Qué forma y sentido han aportado Italia y Alemania en esta guerra entre los sionistas y los ataques producidos en Gaza? Bueno, esta pregunta es para ambos y me gustaría preguntar si ustedes consideran que existe una solución, una posibilidad de solución real a este conflicto, o las alianzas políticas, económicas y religiosas entre Estados Unidos e Israel hace que esa solución sea prácticamente inviable. Buenas, usted mencionó brevemente que los judíos que vivieron lo del Holocausto están en contra de lo que se está viviendo en la actualidad. Entonces mi pregunta va, ¿de dónde salieron los que son gobernantes y tienen que ver con lo del poder y están ejerciendo este genocidio contra Gaza? Bueno, buenos días, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿qué opinan o qué se puede hacer frente al uso del concepto de antisemitismo como arma para poderse proteger de las críticas que recibe el Estado de Israel y los políticos o los que lo apoyan? Muchas gracias a las personas que han consultado. Vamos a darle la palabra tal vez primero a Guajija y luego a Jorge para... Muchísimas gracias. Voy a empezar por el antisemitismo. Ya no solo refiriéndonos a la palabra, ¿verdad? Porque ser antisemita iría también, o señalaría también ser antipalestino, ¿verdad? Porque los pueblos semitas, que, ¿verdad?, a lo que hace alusión la palabra, incluye al pueblo palestino. Es una justificación que no tiene ninguna razón de ser, ¿verdad? Ha sido parte de esta estrategia que utiliza Israel de ponerse como víctima
para justificar lo que ha venido haciendo durante 80 años. Entonces, no es antisemitismo porque nadie está señalando nada contra la persona por el hecho de ser persona de tal denominación, ¿verdad? Estamos hablando de el gobierno y el ejército israelíes que cometen un acto de genocidio. Ahí no se está pidiendo atacar a un grupo, cosa que sí pudimos ver en varias de las imágenes que nos presentó Jorge, donde se niega la existencia del pueblo palestino o se les infrahumaniza o se les animaliza. Entonces, no tengamos miedo a esa acusación, ¿verdad? Ha sido como una estrategia constante. En estos 2 años, Israel ha acusado al secretario de Naciones Unidas de ser antisemita, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, o sea, todo es antisemita, ¿verdad? Entonces, ellos mismos se han encargado de quitar valor a estas acusaciones. Entonces, no tengamos temor de señalar, ¿verdad? Señalarle a Israel los delitos que comete, no puede ser antisemita porque eso no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, está señalando con hechos, porque este genocidio ya no es un supuesto, es una realidad, lo han dicho las organizaciones, de diferentes organismos dentro de Naciones Unidas. Y bueno, y también es como una estrategia para llevarnos a un nivel, siempre ha sido una estrategia para llevarnos a un nivel donde no haya discusión y donde no podamos disentir. Señalar las violaciones a derechos humanos nunca nos debería dar miedo y nunca deberíamos ser acusados más que de ser defensores de los derechos. Lo otro en relación con si no hay ninguna posibilidad, yo, bueno, no quisiera nunca rendirme, ¿verdad?, a saber que Palestina tiene el derecho a existir y que puede existir siempre y cuando, o sea, si seguimos por este camino, obviamente que Palestina va a desaparecer, porque Israel hace todo lo posible porque desaparezca, ¿verdad? Pero Palestina puede existir en las fronteras del año 67, las que nos presentaba Jorge en el tercer mapa que presentó, cuando presentó 4 mapas juntos, ¿verdad? En unas fronteras que complicarían, ¿verdad? Porque tendrías a los dos, que es como si como Costa Rica, como si Costa Rica tuviera ¿verdad?, de un lado a Panamá y el otro, en vez de tener a Nicaragua, también tuviera Panamá, ¿verdad? Pero bueno, Palestina ha ido cediendo a lo largo de la historia y entonces sí, y solo sí hay un respeto al derecho internacional por parte de Israel y sus aliados. Palestina puede existir y esa es ¿verdad?, la única solución viable. Y lo otro es que lo que hay detrás de Palestina son personas inteligentes, ¿verdad?, que quieren libertad, que esto de que decidan por nosotros es un acto más, ¿verdad?, del colonialismo, de ver, ¿verdad? O sea, aquí decide Donald Trump cómo es el plan de paz, lo decide con Netanyahu, los dos agresores deciden cómo es el plan de paz y deciden quién va a gobernar y cómo va a gobernar, ¿verdad?, sin participación de las y los palestinos. Eso no puede ser, eso no lo podemos defender, ¿verdad? Entonces, el futuro está en esa posibilidad del respeto al derecho internacional. Y una cosa más que quería decir en relación con el antisemitismo, es que aquí nunca se está atacando a la población judía, se ataca el sionismo como una ideología supremacista, y el sionismo no lo viven y lo defienden los judíos, lo defienden, como vimos ahora, un montón de otros grupos, quienes están principalmente detrás de la colonización y la no respeto a los derechos humanos. Y por último, yo sé que Jorge les va a hablar de
¿verdad?, de Italia, Estados Unidos y Alemania, y quiero pedirle que rescate el rol de la sociedad civil italiana en estas semanas ¿verdad?, y su impacto en este acuerdo de paz. Bueno, muy bien, vamos a ver, sí, la primera pregunta, el papel de Estados Unidos, Alemania e Italia, es porque en términos de cifras, Estados Unidos vende el 92% del armamento para acribillar al pueblo palestino, se lo vende al ejército de Israel, entonces hay un gran negocio y hay una presión muy fuerte por parte de los vendedores de armas en Estados Unidos, que son corporaciones poderosísimas, para mantener, sea con alta intensidad o con baja intensidad, el conflicto en Gaza, para seguir vendiendo armamento y material de seguridad en general. El otro 7% lo vende Alemania y el 2% que queda lo vende Italia. Entonces, en términos de venta de armamentos, son los 3 países que más le venden armas al ejército de Israel para que cometan un genocidio hacia el descaro, ¿verdad?, como suena de terrorífico, pero así funciona. Lo otro es que además, en términos diplomáticos y en términos de relaciones internacionales, durante los primeros año y 8 meses el apoyo fue total al genocidio de parte de Estados Unidos, Alemania e Italia. Cuando el primer ministro alemán y algunos políticos alemanes, los que gobiernan en Alemania son la derecha, primero una socialdemocracia de derecha que tenían y después la derecha cristiana, han gobernado y han apoyado el genocidio. Y hasta los últimos 2 meses, antes de ahorita de octubre, empezaron a cuestionar un poco la intensidad de la brutalidad, ¿verdad? Es decir, son tan cínicos que llegan y dicen, bueno, es que vamos a decirle al gobierno de Israel que bueno, ya hizo el genocidio, lo ha hecho durante año y 8 meses, pero que le baje un poquito, porque ya es inmoral, digamos, en las noticias lo que sale. ¿Ok? Entonces ellos lo que dicen es, bueno, pueden hacer el genocidio, pero no lo hagan tan violento. A ese nivel, digamos, de cuestión tan perversa llega este asunto. En Italia gobierna la extrema derecha con esta señora Meloni, que fue de las juventudes fascistas, imagínense ustedes qué cosa más espantosa, fue lo que escogieron, y Meloni también ha dado un apoyo político, ideológico al genocidio, porque si ustedes se ponen a analizar este tema de la política, la extrema derecha, la diferencia entre la extrema derecha histórica de los años 40, la fascista, y la extrema derecha hoy en día, es que la extrema derecha de los años 40 odiaba a los judíos y odiaba a los árabes también, porque son antisemitas, odian tanto a los hebreos como a los árabes, eso es antisemitismo, odiar a una persona por su grupo de origen étnico, ya sea que es hebreo o judío o que es árabe o musulmán. La diferencia con la extrema derecha actual es que la extrema derecha actual odia a los árabes, nada más, ¿ya? Más bien tiene grandes alianzas con el ente político y económico empresarial sionista de hoy en día, ¿verdad? Entonces Meloni no tiene ningún problema, aunque fue de las juventudes fascistas, en este momento, digamos, decir, me identifico con la causa sionista israelí, porque además de que nos deja plata, porque les vendemos armas, al final están masacrando a un pueblo que no nos interesa en absoluto, que son pueblos árabes y el pueblo palestino. Entonces va como por ahí. Lo otro es la segunda pregunta sobre la alianza Estados Unidos e Israel para una solución de paz. Sí, es muy difícil en las condiciones actuales lograr un acuerdo de paz, sobre todo que sea realmente justo. En los años pasados, el primer acuerdo de paz que se dio en 1978, el de Camp David, lo hizo Jimmy Carter, lo medió Jimmy Carter, que era un presidente demócrata relativamente decente, ¿verdad? Si lo comparamos con Donald Trump, mucho más decente, ¿verdad?, que este tipo que hay ahora, que es siniestro, perverso, que es un matón, que es un cretino, que es un tipo racista, horrible. Entonces Jimmy Carter, bueno, es un presidente que en aquella época había llegado al poder, incluso con apoyo de muchas iglesias evangélicas, sionistas cristianas, lleva a cabo el proyecto de paz, aprueban el proyecto de paz y, para sorpresa, imagínense ustedes, en las elecciones de 1980, los 95 millones de votantes, bueno, hoy en día son 95 millones de votantes lo que se calcula, representan el sionismo cristiano en Estados Unidos. En aquella época pueden ser menos, 60 millones, pongámosle. Le retiraron el apoyo a Jimmy Carter para que ganara Ronald Reagan. Lo retiraron el apoyo porque Jimmy Carter hace un proceso de paz. Imagínense ustedes qué cosa más espantosa. Jimmy Carter es el gran perdedor de la historia política en Estados Unidos del siglo XX, porque por hacer algo positivo le cobraron eso en las elecciones y no lo reeligieron
¿verdad? Pareciera mentira, pero así funcionó. Y bueno, Bill Clinton en 1994, Obama más o menos intentó, pero no logró ningún acuerdo de paz ni logró mejorar mucho la situación. Tenía muchas tensiones además con Benjamín Netanyahu, pero ahorita con Donald Trump y Netanyahu es muy difícil realmente, eso es lo que me parece a mí. La tercera pregunta, sobre la gente que, bueno, los judíos que sufrieron el Holocausto en los años 30, 40, y por qué los sobrevivientes y los familiares de los sobrevivientes se distancian del genocidio actual, es porque toda esa población en su mayoría rechaza el uso de la violencia y rechaza el proyecto colonialista de Israel sobre Palestina, ¿verdad? Puede ser, hay mucha diversidad política ideológica en el pueblo israelí, ¿verdad? No todo el mundo apoya el genocidio, no todo el mundo apoya a Netanyahu, no todo el mundo es de extrema derecha, no todo el mundo es supremacista, ¿verdad? Hay otros partidos políticos, hay partido comunista, hay partido socialista, hay partido laborista, que son socialdemócratas. Yo he visto entrevistas con militantes de esos partidos y de gente muy sensata y de gente muy inteligente, muy preparada y que se opone al genocidio y que está por un acuerdo de paz, que es el mismo que pide la Organización de Liberación Palestina, que es lo mismo que pide Fatah, que es llegar a un acuerdo de paz donde hayan dos estados que existan según las fronteras que se trazaron en 1948 con la partición de la ONU, que sería 56% para el territorio israelí, 42.88 para el territorio palestino y que el 1% que representa, bueno, son 0.88 millas, lo que representa Jerusalén, sea administrado por las Organizaciones de Naciones Unidas, ¿verdad? Ese acuerdo es el del 48, bueno, ya sabemos que no ha funcionado así en estos 75 años, ¿verdad? O más, 77 años. Pero esa es la base sobre el acuerdo que podría hacer la izquierda israelí y la izquierda palestina. El gran problema, ¿verdad? El asunto medular aquí es que ni la izquierda, digamos, israelí no gobierna y no tiene posibilidades de gobernar porque representan como el 5% en Israel. Y en Palestina, Fatah pues solo gobierna la región de Cisjordania, en Gaza gobierna Hamas, ¿verdad? Sin embargo, aún así Hamas, como ha sido derrotado militarmente, ha planteado la posibilidad de negociar un acuerdo de paz con las fronteras trazadas en 1948 también, ¿verdad? Y cuando uno dice esas cosas en medios de comunicación, en televisión o en radio o en prensa escrita, hay gente que se enoja, porque siempre se le echa la culpa de todo a Hamas. Hamas es el malo, Hamas es el terrorista, Hamas es el violento, Hamas es el agresivo, Hamas es el que hace las bombas, el que tira bombas, Hamas es el que se tapa la cara, Hamas no quiere la paz, etcétera. Pero resulta que desde el 2017 los estatutos políticos de Hamas plantean que sí pueden negociar la paz con Israel y trazando las fronteras del 48. Entonces yo diría que es un asunto también muy de política ideológica, ¿verdad? Este asunto, la mayoría de autores que yo leo y estudio para estos temas son judíos, ¿verdad? Tengo hasta el póster de Noam Chomsky en el cuarto, imagínense ustedes cómo me van a atacar de antisemita, los que me han atacado de antisemita durante años, ¿verdad? Que dice, profesores antisemitas, ¿cómo puedo ser antisemita si la mayoría de mis autores que yo utilizo son judíos? Israel Finkelstein, Norman Finkelstein, Shalom Mossad, Noam Chomsky, Judith Butler, Omer Bartov, Ilan Pappé, que es el especialista número 1 en estos temas a nivel mundial y que no vive en Israel porque lo amenazaron de muerte y se tuvo que ir a vivir en Inglaterra. Vean ustedes cómo esos extremistas acusan y amenazan de muerte a su propia gente, ¿ya? Ilan Pappé tuvo que irse a vivir a Gran Bretaña, a Inglaterra, porque lo amenazaron de muerte en Tel Aviv, entonces se tuvo que ir, porque Ilan Pappé es el historiador más importante en este momento que maneja mejor este tema, es israelí, es judío y tuvo que salir de su propio país porque lo iban a matar. Lo iban a matar como mataron a Isaac Rabin, ¿verdad? Entonces aquí hay un asunto de extremismo y de que no permiten la disidencia y el pensamiento disidente. Entonces eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque yo creo que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento es un elemento fundamental que no se puede renunciar. Lo otro, bueno, sí, para cerrar, el concepto de antisemitismo lo utilizan muy bien porque ellos lo monopolizaron, ellos han hecho una monopolización de ese concepto. Ser antisemita, como ya lo dije, es ser una persona que odia o que discrimina a alguien por su origen étnico, ¿ves? Porque en ese caso sea hebreo, judío o sea árabe, ¿verdad? Y que aproveche que es árabe para acusarlo de musulmán, como hizo Trump ayer, ¿verdad? Cuando acusa al nuevo alcalde de New York, ¿verdad? Que es de izquierdas, que es un socialista, lo acusa de ser musulmán, ¿verdad? Y lo acusa de ser árabe, y entonces
utiliza una narrativa antisemita, ¿verdad? Y le dice a la gente de New York, ustedes sí son tontos, ¿verdad? Escogieron un socialista musulmán y de izquierdas y además con orígenes étnicos medios arabescos, aunque parece que no están así, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un argumento antisemita. Es como eso. Yo creo que es muy importante dejar claro que antisemitismo y antisionismo es otra cosa. Antisionismo es un asunto político, ideológico, ¿verdad? Ser antisionista es oponerse a este proyecto colonialista que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, básicamente es como eso, sí, lo más importante. Y bueno, yo creo que este es un llamado también a que ustedes estudien, infórmense, se eduquen. En Internet está mucha información, ya no es tan difícil, no tienen que ir a la biblioteca toda la tarde para entender este tema. Con el Internet, con las conferencias que se han dado, la universidad tiene un montón de charlas, que se eduquen, ¿verdad? Y evidentemente, pues estas actividades pretenden que se logre un acuerdo de paz para que las naciones puedan vivir en un ambiente pacífico y de tolerancia y de educación, ¿verdad? Y de moderación, lejos, muy lejos de toda esta barbarie que hemos estado observando estos últimos años. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les damos un aplauso nuevamente a los dos invitados. De manera sincera les agradecemos a Jorge y a Wajija por compartir con nosotros esta tarde. De esta manera damos por concluida la actividad de la Cátedra Enrique Macaya Langman. Le reiteramos el agradecimiento al doctor Jorge Barrientos Valverde y a la máster Wajija Sasa Marín por su invaluable aporte y por compartir sus conocimientos con nosotros. Le agradecemos también a ustedes, las y los estudiantes que han estado acá con nosotros. Esas actividades son principalmente pensadas para ustedes, ¿verdad? El esfuerzo que nosotros hacemos es para que se pueda generar un espacio de reflexión y análisis, y le reiteramos a cada una y a cada uno de ustedes el agradecimiento por permanecer acá, también a las personas que nos han seguido de manera virtual. Muchas gracias y buenas tardes.